Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos hablándoles del aumento de las temperaturas. Continuaremos nuestro recorrido informativo en Venezuela, Rodríguez, Washington y el petróleo, claves de una transición sin hoja de ruta. También les detallamos el impacto energético y político de la crisis venezolana en Cuba. En Asia, China cumple el objetivo de crecimiento y bate récord de superávit exterior en plena guerra comercial. Más asuntos, las fuerzas estadounidenses confiscaron otro petrolero sancionado vinculado a Rusia. En Oriente Medio comienza la segunda fase del acuerdo de paz. También les hablaremos de la represión de las protestas en Irán. En África nos centramos en Uganda. Museveni gana sus 7ª elecciones entre acusaciones de fraude. Y terminamos en Estados Unidos porque Trump sigue presionando para adquirir Groenlandia. Comenzamos. La Organización Meteorológica Mundial confirmó esta semana que 2025 fue uno de los 3 años más cálidos desde que hay registros. La temperatura en la superficie superó en 1,44 grados centígrados el promedio de la era preindustrial. Los datos indican pues una prolongación del periodo de temperaturas inusualmente elevadas, dado que los últimos 11 años han sido los más cálidos de la serie histórica. La comunidad científica advierte que este fenómeno se está produciendo en gran medida por la acumulación de gases de efecto invernadero, unas partículas que retienen el calor en la atmósfera. La Organización Meteorológica Mundial señaló además que el aumento de las temperaturas está contribuyendo en la formación de fenómenos meteorológicos extremos como lluvias torrenciales, ciclones tropicales y olas de calor. Uno de ellos fue el huracán Melissa, uno de los ciclones más intensos y virulentos que se han registrado hasta la fecha en el Océano Atlántico. Teniendo en cuenta que las emisiones de gases contaminantes continúan aumentando, se espera que las temperaturas alcancen en los próximos años nuevos máximos. Ponemos el foco en Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela atraviesa una fase de transición compleja y todavía sin un rumbo claro, con múltiples actores intentando definir el futuro inmediato del país. Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia interina con el aval institucional de las Fuerzas Armadas, lo que ha evitado un vacío de poder inmediato. Sobre esa base, el chavismo ha impulsado una reforma de ley de hidrocarburos para atraer inversión extranjera, reactivar campos inactivos y destinar parte de los ingresos del crudo a fondos sociales e infraestructura. Este giro económico está condicionado por la presión estadounidense vinculada al levantamiento parcial de sanciones, el control de las exportaciones petroleras y el posible desbloqueo de recursos para la reconstrucción que influyen en el diseño y el ritmo de la reforma. En este marco, Washington condiciona el levantamiento gradual de sanciones a que Caracas limite sus vínculos estratégicos con actores considerados adversarios de Estados Unidos y refuerce la cooperación en narcotráfico y seguridad regional. En paralelo se han intensificado los contactos directos con Washington. Rodríguez mantuvo una llamada extensa con Donald Trump centrada en petróleo, comercio y seguridad, mientras que el director de la CIA viajó a Caracas para abrir canales de cooperación política y económica. Además, el gobierno ha impulsado un proceso de excarcelaciones que ha llevado a la liberación de decenas de personas detenidas bajo el régimen anterior, incluidas figuras opositoras y ciudadanos extranjeros, aunque organizaciones de derechos humanos han cuestionado la transparencia y el ritmo de estas liberaciones y reclaman un censo completo de presos políticos, información sobre quién permanece detenido y garantías de no repetición. Fuera del país se registraron protestas de rechazo a la intervención estadounidense y apoyo a Caracas, como la concentración masiva en La Habana frente a la Embajada de Estados Unidos, mientras que la oposición venezolana ha buscado visibilidad, incluida la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, sin lograr modificar la premisa estadounidense de tratar a Rodríguez como su principal interlocutora. Este escenario combina energía, sanciones y gobernabilidad como ejes centrales, donde la capacidad de atraer inversión y gestionar tensiones determinará la evolución del proceso. Y nos fijamos en Cuba. La crisis venezolana ha reabierto un frente crítico en el Caribe. En 2025 Venezuela suministró a Cuba un promedio de unos 27.000 barriles diarios de crudo, aproximadamente un tercio de las necesidades de la isla, seguido de México con cerca de 5.000 barriles al día, según datos reportados por Reuters. Sin embargo, desde inicios de enero de 2026 no han partido cargamentos desde puertos venezolanos hacia Cuba tras el aumento de la presión estadounidense y la captura de Nicolás Maduro. Esta interrupción ha agravado los apagones prolongados y la escasez de combustible en una economía ya en crisis, lo que profundiza la fragilidad del sistema eléctrico y productivo. Donald Trump ha declarado que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba e instó a La Habana a llegar a un acuerdo con Estados Unidos, pero sin detallar públicamente las condiciones concretas de ese posible acuerdo. En el plano
plano geopolítico, China y Rusia han expresado apoyo político a Cuba, pero no han anunciado compromisos explícitos para sustituir el suministro petrolero venezolano, lo que amplía la vulnerabilidad energética de la isla en un contexto de estancamiento económico y escasez crónica de divisas. En Asia, China cumple el objetivo de crecimiento y bate récord de superávit exterior en plena guerra comercial. El dinamismo exportador ha sido clave para que el país alcance su objetivo oficial de crecimiento anual, con un avance del PIB del 5% en 2025. Esta cifra se alcanzó a pesar de que el impulso económico se moderó en el último tramo del año, registrando una expansión del 4,5% interanual en el cuarto trimestre, la más baja en 3 años. Además, China ha cerrado el año 2025 con un superávit comercial histórico de 1,2 billones de dólares. A pesar de la guerra comercial, las exportaciones chinas crecieron un 6,6% en diciembre, superando con creces las previsiones de los analistas gracias a una estrategia de diversificación que ha desplazado el flujo de mercancías hacia la Unión Europea y el sudeste asiático, compensando así la caída del 20% en las ventas al mercado estadounidense. Mientras la cuota de mercado de Estados Unidos en las exportaciones chinas ha caído a niveles no vistos desde los años 90 y la presión internacional aumenta, especialmente desde una Unión Europea preocupada por la inundación de productos chinos en sus industrias. Este superávit masivo agrava pues la tensión en cuanto a las políticas comerciales proteccionistas y evidencia la excesiva dependencia de China de la demanda exterior de sus manufacturas frente a un consumo doméstico que no termina de despegar. Más noticias. Las fuerzas estadounidenses confiscaron otro petrolero sancionado vinculado a Rusia, el sexto, desde que impuso el bloqueo a Venezuela y la persecución de la flota fantasma en el Caribe. La incautación pone de relieve la incapacidad de Rusia para proteger su flota fantasma, así como su falta de voluntad para entrar en una confrontación activa con Estados Unidos. Las acciones de Estados Unidos contra los petroleros rusos suponen un problema importante para Moscú, ya que es la vía por la que Rusia da salida a su petróleo sancionado, unas exportaciones que le generan ingresos por un valor estimado de alrededor de 87.000 y 100.000 millones de dólares anuales, lo que supone aproximadamente una quinta parte de los ingresos fiscales totales. Se estima que el Kremlin cuenta con una flota formada por 978 petroleros que representan el 18,5% de la capacidad mundial y alrededor de 55 de estos buques se utilizan para el intercambio de crudo venezolano, pese a que la opacidad de estas operaciones impide establecer un censo oficial o un recuento exacto. Nos situamos ahora en el conflicto en Oriente Medio y en ese comienzo de la segunda fase del acuerdo de paz. El 14 de enero, Estados Unidos anunció el inicio de esa segunda fase del Plan Paz con la creación del gobierno tecnócrata que se encargará de la gestión diaria de Gaza. El comité estará liderado por Ali Saad, ex viceministro de la Autoridad Palestina. 2 días después, la Casa Blanca confirmó el establecimiento de otras 3 instituciones que contribuirán en la gestión de la franja. La más importante será la Junta Ejecutiva, que supervisará el trabajo del gobierno tecnócrata. Entre sus miembros están el secretario de Estados Unidos Marco Rubio, el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha criticado la composición de la Junta al considerarla contraria a la política hebrea. Ha suscitado especial malestar en Tel Aviv la presencia de representantes de Qatar, Egipto y Turquía. De momento se desconoce la composición y la arquitectura de la llamada Fuerza Internacional de Estabilización, que velará por la seguridad y estabilidad de la franja. Por otra parte, persisten algunas incertidumbres que podrían obstaculizar el avance del proceso de paz en los próximos meses. Entre ellas destacan la voluntad de Israel de retirar a su ejército de la franja y el compromiso de Hamás con el abandono de las armas. Mientras tanto, el cumplimiento de la primera fase del plan de paz firmado en octubre ha sido hasta ahora errático. En el aspecto positivo, el acuerdo propició la liberación de los rehenes y el cese de los bombardeos a gran escala. Sin embargo, ONGs sobre el terreno señalan que la entrada de ayuda humanitaria continúa siendo insuficiente para hacer frente a las necesidades de la población. Tampoco ha cesado por completo la violencia. Desde la firma de la tregua han fallecido cerca de 450 palestinos como consecuencia de los ataques realizados por las Fuerzas Armadas israelíes.
Y en Irán, según la información facilitada por un oficial iraní a la agencia de noticias Reuters, al menos 5.000 personas han muerto durante la ola de manifestaciones que se extendieron a lo largo del país en contra del régimen del ayatolá Ali Khamenei. Algunas organizaciones como Iran Human Rights, con sede en Noruega, aseguran que las fuerzas de seguridad iraníes utilizaron armas de asalto para neutralizar las protestas. Asimismo, elevan a más de 20.000 la cifra de personas arrestadas. El acceso a Internet continúa bloqueado, por lo que resulta imposible conocer la evolución de los acontecimientos en la última semana. El 12 de enero, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que la situación ahora está bajo control total. Algunas informaciones sugieren que las autoridades han impuesto la ley marcial y han desplegado al ejército por las ciudades. En el plano internacional continúa la incertidumbre sobre una posible respuesta de Estados Unidos. El 13 de enero, el presidente Donald Trump alentó a los manifestantes a continuar con las movilizaciones al publicar en su red social: patriotas iraníes, sigan protestando, tomen sus instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores, pagarán un alto precio, la ayuda está en camino. Algunos acontecimientos respaldaban la posibilidad de que una acción militar era inminente. En concreto, los comunicados publicados por numerosos países occidentales instando a sus ciudadanos a abandonar Irán, el desalojo de parte de las bases militares de Estados Unidos en la región y sobre todo el cierre temporal del espacio aéreo de Irán el 15 de enero. Sin embargo, posteriormente el presidente estadounidense adoptó un tono más conciliador al señalar: me han dicho que las muertes en Irán están parando, han parado y que no hay planes de ejecuciones. En este contexto de incertidumbre, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró el 16 de enero en el Consejo de Seguridad que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre. Nos vamos a África, concretamente a Uganda. El veterano presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha logrado una aplastante victoria en las elecciones presidenciales en un proceso empañado por denuncias de irregularidades, episodios de violencia y un apagón digital en todo el país. Museveni, que ha pasado la mitad de sus 81 años en el poder, obtuvo el 71,65% de los votos en los comicios del 15 de enero, según la Comisión Electoral. Este resultado consolida uno de los mandatos más longevos del mundo. Su principal rival, Bobi Wine, obtuvo el 24%. Desde su salto de la música a la política en 2017, su retórica frontal contra el régimen de Museveni lo ha posicionado como el líder indiscutible de la oposición, desafiando el control histórico del partido gobernante. Wine está en paradero desconocido desde la jornada posterior a las elecciones, después de que asegurara haber escapado de un asalto militar en su propia vivienda. El opositor pidió a los ugandeses que rechacen los resultados oficiales, acusando al gobierno de fraude generalizado. Observadores independientes han reflejado la intimidación a la oposición y la sociedad civil. A pesar de las críticas, Museveni defiende su gestión, apelando a la estabilidad política y el crecimiento económico que, según él, solo su liderazgo puede garantizar. Con este nuevo mandato, el mandatario se enfrenta a múltiples retos como la incertidumbre asociada a su inevitable sucesión o gobernar un país cuya brecha generacional es cada vez más profunda. Terminamos en Estados Unidos. Trump sigue presionando para adquirir Groenlandia. A partir del 1 de febrero, Estados Unidos impondrá aranceles del 10% a los productos procedentes de los 8 países de la OTAN que la pasada semana iniciaron maniobras militares en Groenlandia. Según ha anunciado el propio presidente Trump, el 1 de junio los aranceles se incrementarán el 25% hasta que se alcance un acuerdo sobre la adquisición de Groenlandia. La primera reacción de la Unión Europea ha sido paralizar la aprobación del acuerdo comercial firmado el pasado mes de julio entre Washington y Bruselas, que establecía el arancel general en el 15% a los productos europeos. Además, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que iba a solicitar la activación del instrumento contra la coerción de la Unión Europea, que se aprobó en 2023 pero que nunca se ha usado. Tras una reunión de urgencia, los líderes europeos están considerando la imposición de aranceles por valor de 93.000 millones de euros, entre los que se incluyen productos agrícolas o componentes de aeronaves. Además, pretenden impulsar la vía diplomática en el foro de Davos, donde esperan reunirse con el presidente Trump. Sin embargo, nada parece aplacar al mandatario estadounidense, quien ha declarado en numerosas ocasiones que Estados Unidos necesita Groenlandia para evitar que caiga en manos rusas y chinas, pese a que no existe presencia de ninguno de los dos países en la isla. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com.
Hasta la semana que viene.